Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento en que ustedes nos estén observando, estamos en el episodio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver hoy un tema muy interesante. Como ustedes han visto, hemos venido viendo el episodio todo el credo y ahora vamos a esta parte del credo que dice: creo en el perdón de los pecados. Y es muy importante porque la Iglesia Católica tiene como uno de los sacramentos importantes la penitencia, el sacramento de la reconciliación, de que la Iglesia tiene el poder a través de Jesús para perdonar los pecados. Vamos a verlo entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 10, creo en el perdón de los pecados. En el numeral 976 dice: el símbolo de los apóstoles vincula la fe con el perdón de los pecados en la fe del Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su poder divino de perdonar pecados. Y dijo así, abre comillas: recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis, le quedan retenidos. Y está en la Biblia, en Juan 20, 23. Entonces, Juan 20, 22, 23. Es muy importante entender que el sacramento de la reconciliación fue entregado por Jesús en el momento en que el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles, y que el mismo Jesús es quien les dice que lo que retengan será retenido y lo que liberen, suelten, será liberado. Les da el poder de perdonar los pecados. Y acá hay una cosa bien interesante, y es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos también a recibir un perdón y una solución completa de todos nuestros pecados, e incluso del pecado original. El bautismo es un punto esencial en donde cuando eres bautizado, eres perdonado, eres limpio, eres lavado. Y lo dice aquí también en el numeral 977, dice: nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Abre comillas, palabras de Jesús: ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación, y al que crea y sea bautizado se salvará. Dice Marcos 16, 15, 16. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Lo dice también Romanos 4, 25. A fin de que vivamos también una vida nueva. Romanos 6, 4. En el 978 nos confirma más. Dice: en el momento en que hacemos nuestra primera confesión de fe, al recibir el santo bautismo, que nos purifica en tan pleno y tan completo el perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea la falta original, sea las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ninguna pena que surgir para expiarlas. O sea, todo queda perdonado. La gracia del bautismo nos libera a la persona de todas las debilidades y de todas las amenazas. Y ahí lo dice muy claro. Nosotros tenemos, pero sin embargo nosotros tendremos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Recuerden que hemos hablado de la concupiscencia, y es esa tendencia que tiene el ser humano de llevarlo al mal, de llevarlo al pecado, que es un combate eterno que tendremos que llevar hasta el final de los tiempos, con lo que nosotros tenemos que lidiar en nuestra humanidad. Acá lo dice en el 977, en el 979 dice: este combate contra la inclinación al mal
¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar la herida del pecado? Sí, pues era necesario, o sea, sí quiere decir no hay ninguno que tenga esa fortaleza. Por lo tanto, era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, y también hacía falta que el bautizo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de Dios y que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados y a todos los penitentes, incluso si hubiera pecado hasta el último día de su vida. Es muy interesante, es importante. El poder de las llaves, que es muy bueno, en el 981 nos dice, hablando todavía de ese perdón de los pecados, dice: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar, en su nombre, la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Él les da el poder de perdonar pecados. Y está en Lucas 24:47. Este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y esa parte también lo dice muy claro en la 2 de Corintios 5:18. Dios da el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Jesús da el poder de perdonar pecados a través del Espíritu Santo. Entonces es interesante saber que está claro que sí se puede perdonar pecados a través del bautizo, que perdona todos los pecados, y a través del sacramento de la reconciliación. Dice que la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de todos los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. La sangre de Cristo lava todos nuestros pecados y la acción del Espíritu Santo en nosotros lava todos los pecados. Dice también en el 982 que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que haya un arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Primero tengo que reconocer mi pecado, segundo tengo que arrepentirme, estar arrepentido de ese pecado y pedir perdón. Es lo esencial. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva y que quiera soltar el pecado, que quiera, que esté arrepentido. En el 983 dice: la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles está en su sucesión, que es los apóstoles que entregan ese poder también a los próximos apóstoles o a los sacerdotes. Dice: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no hubiera ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Es un don muy especial por el que hubo tanta polémica y tanto problema en el tiempo en que Jesús decía: tus pecados serán perdonados, porque para los judíos solo Dios podía perdonar pecados, y era un motivo por el cual las personas podían ser condenadas a muerte, y lo condenan a muerte. Dice: el credo relaciona el perdón de los pecados con la confesión de la fe en el Espíritu Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados cuando les dio
el Espíritu Santo. El bautizo es el primero y principal sacramento para el perdón de los pecados y nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora de la otra parte interesante que también generó mucha polémica, y es la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de los muertos. Y vamos a empezar con el 989, que dice así: creemos fielmente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y en la resurrección el último día. Creemos que nosotros vamos a resucitar y tendremos un cuerpo glorioso en la eternidad con Cristo, como lo hizo Él. Dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros, cuando nos bautizan, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos dará también la vida a vuestro cuerpo mortal por su espíritu que habita en nosotros. Y lo dice Romanos 8, versículo 11. Y acá hay una cosa interesante, y es los términos que estamos usando. Por ejemplo, en el 990 dice: el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad, que es las debilidades que tenemos de sueño, de hambre, de sufrimiento, de dolor, de esfuerzo. Dice: la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, o sea, no solo el alma y el espíritu, sino después de la muerte no habrá solamente vida inmortal, sino también nuestros cuerpos mortales volverán a la vida. Romanos 8:11. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Y abre comillas: la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Que eso lo dice Tertuliano, lo dice Tertuliano. Y encontramos que cómo andan diciendo, esto es importante porque hubo problemas incluso en los primeros cristianos con la resurrección y todavía lo existe, y dice: ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Primera de Corintios 15, 12 al 14 y al 20. Lo dice Pablo: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe se cae. Todo lo que nosotros creemos y tenemos no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor. Pero sabemos con claridad que Cristo ha resucitado entre los muertos, porque hay una gran cantidad de testimonios. Más de 500 personas han tenido la experiencia de ver a Jesús después de su muerte, no solamente a los apóstoles, y ese testimonio es el que nosotros creemos. Y si no existiera resurrección, entonces nuestra fe no tendría ningún sentido. Eso es muy importante tenerlo claro. Dice en el 992: la resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza de la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, todo eterno, un alma y con un cuerpo. Los mártires macabeos confiesan lo siguiente: el Rey del mundo, a nosotros que morimos por su ley,
no resucitará a una vida eterna. Segunda de Macabeos 7:9. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza de que Dios otorga ser resucitado de nuevo por él. Segunda de Macabeos 7 al 14. Del 7, capítulo 7, versículo 14. Todos los mártires tenían la claridad, la seguridad de que iban a resucitar en Cristo. Sabía que no perdían su vida en vano, que iban a ganar una vida eterna y se encontrarían con Cristo en la resurrección. Esteban, todos los apóstoles que fueron mártires y los mártires que han sido asesinados por la fe, tenían claridad y sin miedo alguno se enfrentaban a la muerte. Para uno enfrentarse a la muerte sin miedo alguno y con alegría es porque tiene la convicción y la certeza completa de que hay resurrección, que es lo que nosotros necesitamos tener claro. En el 9:93 dice lo siguiente, cuando Jesús le dice a los fariseos: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error. Marcos 12:24. La fe en la resurrección descansa en la fe de Dios, que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Marcos 12:27. Jesús incluso muestra que existe la resurrección porque Él mismo ejecuta milagros de resurrección. Ejemplo, la hija de Jairo, ejemplo, Lázaro. Es muy claro que sí tiene Dios el poder de resucitar la carne, el cuerpo. En el 9:94 dice: pero hay más. Jesús vincula la fe en la resurrección, a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Él mismo lo dice: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Es el mismo Jesús el que resucitará en último día quienes hayan creído en Él y hayan comido de su cuerpo y bebido de su sangre, que hablamos de la comunión, en la Eucaristía. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, como yo les estaba contando, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden, del orden divino. Esa resurrección es una resurrección con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Jesús. Jesús muestra que es una resurrección no solo del alma, sino del cuerpo, cuando en los mismos evangelios Él come con sus discípulos. Cuando se encuentra con ellos la primera vez dice: tengo hambre, ¿qué hay de comer? Luego pues se encuentra con ellos en Damasco, dice: tiren las redes y comen de los peces que pescaron. Y hay muestras de que no es un espíritu, es su cuerpo, pero es un cuerpo glorioso que tiene grandes virtudes, como pasar paredes, como aparecer, como desaparecer, como volar en la ascensión. Voló completamente, con la posibilidad de estar en varias partes a la vez. Es un cuerpo que viola todas las leyes de la física, es un cuerpo glorificado, por eso decimos que es un cuerpo glorificado. Dice en el 9:95: ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección. Hechos 1:22. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección entre los muertos es una de las pruebas que yo les estaba diciendo, y está en Hechos 10:41. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado, que no son solo con los apóstoles. Nosotros resucitaremos con Él y por Él. Resucitaremos como Él, con Él y por Él. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Ha sido un problema grande
con la fe cristiana en ese tipo de resurrección. Vamos a terminar con lo siguiente, vamos a explicar cómo resucitan los muertos. Dice en el 9:97, ¿qué es resucitar? Dice, en la muerte, la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios. De esta manera, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado, que ya les expliqué. Dios, en su omnipotencia, o sea, todopoderoso, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. En el 9:98 nos dice, ¿quiénes resucitarán? ¿Quién resucitará? Dice, todos los hombres han muerto, todos los hombres que han muerto, o sea, van a resucitar todos. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29. ¿Cómo será? En el 9:99 nos lo explica. Cristo resucitó su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Pero Él no volvió a una vida terrenal, Él no se queda aquí como una vida normal, como lo que tenemos nuestras debilidades corporales. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo espiritual, no es un cuerpo mortal. Dice 1 Corintios 15:44. Esto es muy interesante, no es lo mismo. Así, el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Y ahora miremos cuándo será esa resurrección. En el 1001 dice, ¿cuándo? Sin duda alguna en el último día, porque lo dice en Juan 6:39, 40, 44, 54, 11 y 24. Al fin del mundo, en efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la perusia de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Será el último día, que no tenemos ni hora ni fecha en el calendario. Y todos resucitarán con Cristo. Vamos a ver una cosa interesante: sepultados en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Estamos en Colosenses 2, 12, 3 y 1. Unidos con Cristo en el bautismo, los creyentes participan ya en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho cenar en los cielos con Jesucristo. Efesios 2:6. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros permanecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también manifestaremos con Él llenos de gloria. Está en Colosenses 3:4. Es muy importante que tengamos en cuenta que la muerte es parte que pagamos como un salario por lo que nosotros cometimos. Es el pago para la limpieza del pecado. Dice aquí la muerte en lo siguiente:
Dice, en un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que es realmente salario del pecado. O sea, nosotros tenemos que morir por consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Y el catecismo nos dice con claridad que la muerte es el final de la vida eterna, pero no es el final de todo. Y lo dice en el 1007. Y que nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como el desenlace normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recaudo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar al término nuestras vidas. La muerte, si la vemos de un punto positivo, es un tiempo limitado por el cual tenemos que trabajar para salvar nuestra alma y nuestra vida eterna. En el 1008 dice que la muerte es consecuencia del pecado, como yo les había contado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Por eso Jesús vence de nuevo la muerte y le vuelve un significado diferente, porque nos da la posibilidad de la resurrección en Cristo con un cuerpo glorificado. El sentido de la muerte cristiana. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida en Cristo es morir una ganancia. Felipe 1, 21. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 11. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva, y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en un acto de redentor. Y voy a terminar con varias frases que han usado santos que entienden también con claridad que la muerte es solo un paso. Cuando estás bien con Cristo y mueres en Cristo, confiamos en que hay resurrección. Y dice: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. 563, que dice por aquí Santa Teresita de Jesús. Otra frase interesante: yo no muero, entro a la vida. Y lo dice Santa Teresa del Niño Jesús. Muy bien. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, nosotros creemos con claridad en la resurrección de los muertos. Y voy a terminar con estas frasitas del 10:14 que dice: habrías de ordenarte en todo caso como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho a la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Es mejor huir de los pecados que de la muerte. Si no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? ¿Cómo lo estarás mañana? Hay que estar vigilante. Es más peligroso el pecado que la muerte. Morir en pecado es lo peor. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende, dichoso el que cumple la voluntad de Dios. Muchas gracias a ustedes,
Que Dios los bendiga. Hasta luego, que estén muy bien.